Sí, muy buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Miranda. Estoy aquí desde Bogotá, Colombia, para compartirles a ustedes ese tema tan importante que es planificación ambiental y adaptación al cambio climático. Quiero agradecer a la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, Universidad CEPES de México, por esta oportunidad tan importante de expresarles a ustedes, de comunicarles un tema que me apasiona mucho, que es la planificación ambiental y la adaptación al cambio climático. Quiero decirles que yo ahorita en la Universidad CEPES estoy orientando algunos cursos, asignaturas, en el doctorado de sostenibilidad, doctorado de conservación y restauración del medio natural, en la maestría en gestión y auditorías ambientales y en la maestría en ingeniería y tecnología ambiental. Quiero decirles que hoy nosotros muchas veces estamos afrontando situaciones importantes, ya entrando en el tema, de planificación ambiental, por un lado, pero también de cambio climático. Ahora todo, completamente todo es cambio climático. Y resulta que no todo es cambio climático. Quiero hacerle una claridad a ustedes en esa conceptualización que está, porque de pronto en sus países también puede haber la coyuntura de tener elementos para hacer una buena política ambiental, pero también una buena política para adaptación y cambio climático. Y estoy hablando de adaptación y cambio climático como el espacio para afrontar la situación de la alteración del clima, que eso sí es cierto. Sin embargo, sin embargo, en algunos países, sobre todo los tropicales, no es cambio climático. A ver ahorita. Sigue, por favor. Esta presentación la realicé en el 23º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Ambiental. Eso fue en Lima, Perú, este año, en la Universidad Peruana Unión, en junio de este año. Fui invitado para dar un par de conferencias, ser conferencista en este congreso importante. Y me llamaron para que hablara de este tema que es planificación ambiental y adaptación al cambio climático. Adelante. Quiero decirles a ustedes que, adelante, que vamos a hablar de esos dos temas, de planificación y gestión ambiental, de cambio climático y variabilidad climática. Porque muchas veces también confundimos que la gestión ambiental no está sola, sino de responder a un escenario de planificación ambiental de largo aliento. Adelante. Bueno, planificación, siguiente. Hay enfoques de planeación técnico y las relaciones de poder. Está planificación instrumental y planeación por mediación. Si es instrumental, es a través de medios y fines. Y si es mediación, balance de poder, disputa y reproducción del poder. Es importante que hoy que nosotros estamos haciendo planificación, no la hagamos con el corazón, sino la hagamos con información histórica. Que no sea, como decimos aquí en Colombia, tengo un sentir en el corazón y hagamos esto, o me lo soñé, o lo imaginé, sino que sea la planificación una respuesta a tener la información adecuada, pertinente para hacer una buena elección, tomar una buena decisión y también que se vea esa decisión en el tiempo y que esto redunde en su territorio, en su empresa, en su industria, o precisamente también puede ser específicamente de pronto con la autoridad ambiental de su país. Adelante. Siguiente. Planificar, ¿qué es? Poner en orden, ordenar según una idea preestablecida. Permite también un proceso para conducir a un sistema o situación deseada. Y ello debe tener una generación de conocimiento que preside el proceso para toma de decisiones. Eso es planificar. Adelante. Hay 4 tipos de planificación.
Siempre les digo a la gente, a todos, a los chicos de pregrado, a los de posgrado también les digo, ¿cuál tipo de planificación hace usted en su vida? Primero, pasiva, dejar hacer, dejar pasar. Reactiva, reacciona únicamente a eventos o cuando los eventos suceden. Proactiva, que responde a escenarios tendenciales. O proactiva, crear escenarios según la imagen deseada. En lo ambiental, ¿qué hace usted? Su empresa, su industria, su municipalidad. ¿Cuál de las cuatro está? Adelante. Entonces el objeto de planificación es sobre qué se planifica. El propósito de la planificación es por qué y para qué se necesita planificar. Momento de la planificación, cuándo se planifica, y proceso de planificación, cómo se planifica. Miren lo que sucede acá. ¿Para qué quiero planificar yo? ¿Para qué y por qué? Para organizar mi territorio, para conocer bien mis activos ambientales. Muchas veces la autoridad ambiental en los países no conocen los activos ambientales. Y entonces, ¿sobre qué base pueden planificar? ¿Cuándo se planifica y cómo se debe planificar? Hoy nosotros, nuestros países están planificando a tiempo corto, de manera general. 4 o 5 años, los periodos de presidentes de las repúblicas. Pero ¿no creen ustedes que debería haber una planificación a largo aliento? Planificación a 20 años, que por ejemplo un presidente de la república no debe importar el nombre, sino debe importar más bien que la persona vaya a ejecutar lo que ya se tiene planeado para 20 años. Es decir, ¿qué quiero yo? Ahora, aterrícelo a una empresa. ¿Qué quiero yo en 20 años para mi empresa? ¿Solamente cumplir las leyes y normas ambientales? ¿O tener unos sellos ambientales, elementos no regulados que son voluntarios, ISO 14001, donde se demuestre otro tipo de gestión, otro tipo de planificación? Adelante. Hay sectores para planificar, económicos, sociales. También deben incluirse las instituciones, tanto privadas, públicas, empresas, sociales, cívicas. Y conocer bien el territorio, si es urbano, rural, ecosistema natural, una región o su empresa o industria. Entonces, ¿qué y sobre qué se planifica? También es necesario conocer las limitantes que tiene ello. Adelante. Entonces, usted tiene acciones que transforman el objeto planificado, se procesa la información para generar conocimiento y se toman decisiones. Eso es para qué y por qué se necesita planificar. Adelante. Y entonces planificar es administrar, gerenciar y planificar. 3 verbos importantes. ¿Usted cómo toma decisión? Con el corazón todavía. Sí lo puede hacer en lo sentimental, para elegir si se va a casar o no se va a casar, si tiene pareja o no tiene pareja. Pero en una empresa, si usted es gerente ambiental, con el corazón, no creo. Con la razón, sí creo. Teniendo datos, tomando información, históricos, cantidad de residuos, cantidad de agua residual, muestreos de calidad del aire, así sucesivamente. Información para tomar decisión. Para saber si usted invierte o no en una tecnología para el control de la contaminación ambiental. Eso es con información. Adelante. Entonces, todo ese componente de valoración del diagnóstico, visión prospectiva, formulación e implementación, dentro de un territorio actual, deseado y posible, en una visión urbana, regional, con la dimensión del territorio, con los atributos del mismo, llega a algo que se llama gestión ambiental. La gestión está por debajo de la planificación. El orden sería planificación política, gestión ambiental, y no al revés.
como muchas veces nos han enseñado. Adelante. Entonces, esa planificación, esa gerencia y gestión ambiental debe ser con varias acciones para prevenir, es decir, prever, conocer de antemano o anticipación de un daño o un posible perjuicio. Mitigar para moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. Controlar, regular un sistema manual o automáticamente. Revertir, volver al estado o condición que tuvo antes. Y compensar, de dar algo o hacer un beneficio para resarcir el daño o perjuicio causado. Si usted tiene la condición de prevenir, mitigar, controlar, revertir y compensar en su planificación, ya tiene unos elementos grandes para hacer verdaderamente una planificación ambiental. Adelante. Hoy nosotros en Latinoamérica tenemos algo que son nuestras legislaciones. Estas legislaciones están bajo el marco del daño permitido. Es decir, que se sabe que toda actividad antrópica genera un daño, que la sociedad conoce el daño y que hay actividades con alto impacto. Y entonces se crean leyes ambientales enmarcadas en un ordenamiento territorial con licencias, permisos, para poder minimizar el impacto ambiental de esa actividad. Entonces la sociedad decide, vía Ministerio de Ambiente, por ejemplo, cómo va a ser esa norma. Y muchas veces esa norma, que es la consideración de tener un estándar o un límite o máximo permisible, no quiere decir que usted no siga contaminando. Lo que pasa es que la sociedad está permitiendo el daño mediante una norma. Entonces, en la medida que ese límite permisible se llegue a ser más estricto, la contaminación se comienza a reducir. Por eso usted ve muchas veces que hay normas de vertimiento de aguas residuales que son laxas. Por ejemplo, DBO5, demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días. Hay normas que dicen el estándar 100 verta hasta 100 miligramos por litro. Y la norma establece eso, un cuerpo de agua, una corriente. Sin embargo, un río de aguas claras tiene DBO de 5 miligramos por litro. ¿Está contaminando? Sí. ¿Y cumple la norma? También. Eso es teoría de daño permitido. Adelante. Entonces, la gestión ambiental debe ser la respuesta a la planificación. Debe tener elementos de congruencia, de prevención y de precaución. La gestión ambiental que se haga. Siempre. Adelante. Y en la gestión ambiental usted comienza a formular entonces un plan, programa y proyecto. Un plan de gestión ambiental, programas de agua, de aire, de residuos, por ejemplo, y proyectos que alimentan a ese elemento del programa. Adelante. Tenemos varios tipos de gestión ambiental. Hay una gestión ambiental correctiva, que es a través de normas de emisión, multas o cargos, medidas de restricción, prohibición, auditorías ambientales y promoción de incentivos económicos. Adelante. Hay una gestión ambiental restauradora que es en función de los planes de descontaminación, por ejemplo, de cuerpos de agua, o planes de restauración forestal, por ejemplo, también. Adelante. Una gestión ambiental preventiva, mediante planes de prevención, normas ambientales, y mediante el famoso instrumento llamado evaluación ambiental en proyectos. Esas son las categorías de la gestión ambiental en nuestros países latinoamericanos. Adelante. Pero tenemos etapas de evaluación de la gestión ambiental. Y la pregunta es para usted, ¿en cuál de las 4 está su empresa o su institución? Por ejemplo,
Su gestión ambiental es reactiva, decir que resiste a cumplir con la normatividad ambiental hasta ser obligado. Muchas pasan, empresas, industrias pasan por ello. O es una gestión ambiental responsable. Se centra en el pasado con la información ambiental y luego da una visión retrospectiva del sistema con relación al cumplimiento de la normatividad ambiental. En un departamento ambiental se tiene una connotación importante con información previa ambiental y se tienen información para hacer una buena planificación y gestión ambiental. O proactiva, gestiona los temas regulados, inclusive gestiona los temas ambientales, inclusive los no regulados. Entonces la empresa ya tiene ISO 14001. Un sello ambiental, sello verde, tiene huella de carbono y así sucesivamente. O su gestión ambiental es competitiva. Administra los aspectos ambientales con un enfoque competitivo. Es que ya tiene un porcentaje de las acciones en la bolsa de valores, en el Balance Scorecard, tiene un porcentaje de inversión ambiental. Pues ya tiene un tipo de gestión ambiental diferente porque está incluida dentro del negocio. Adelante. ¿Cuál es el tipo de gestión que hace su empresa? Adelante. Y hay tipos alternativos de gestión ambiental. Lo que pasa es que nosotros en pregrado y en alguna maestría siempre nos enseñan lo mismo. Pero hay otros tipos de elementos. Por ejemplo, análisis de riesgos ambientales e impacto ambiental. ¿Qué es? Adelante. Es convencional. La gestión integral de la sustancia, análisis de línea de producto, análisis de ciclo de vida, no es convencional. Y son otras alternativas de gestión ambiental que también se pueden aplicar para cualquier empresa. Siguiente. O auditoría ambiental o evaluación del comportamiento ambiental. Son tipos de gestión ambiental diferentes que se deben conocer. Siguiente. Los programas de gestión ambiental típicos son uno de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, consumo sostenible, implementación de prácticas sostenibles. Estoy hablando de uso eficiente del agua y estoy hablando de uso eficiente de la energía, por ejemplo. Y no estoy hablando de ahorro de agua ni ahorro de energía. Por ejemplo, ¿usted cómo ahorra agua? Mejor dicho, ¿cómo usted ahorra dinero? Con un recipiente donde usted comienza a guardar el dinero, las monedas o los billetes de alta denominación, o guarda el dinero, lo deposita en una entidad financiera. Pero usted cómo ahorra agua, a menos que sea agua lluvia, la puede almacenar. Pero el agua que llega a su llave, a su grifo, ¿cómo la almacena? Más bien lo que hace es disminución del consumo de agua. O la energía. ¿Cómo ahorra energía? ¿Dónde la almacena? Más bien es dónde disminuye o cómo hace disminución del consumo de energía. A través de dispositivos, tecnología. Bueno, hay muchas alternativas para eso. Adelante. Lo que les decía a ustedes, por ejemplo, la planificación va adelante, arriba en la jerarquía, luego la política ambiental. De ello, una gestión ambiental que debe tener planes, programas, proyectos, actividades en agua, aire, suelo, residuos, social, biota. Y, por ejemplo, si quisiera hacer una gestión integral de residuos de construcción y demolición, pues tengo una normatividad que yo tengo que aplicar para hacer esa gestión integral de residuos que está dentro del programa de gestión ambiental, dentro de la política ambiental y dentro de la planificación ambiental. Debe ser así articulado el instrumento de gestión. No debe ser que a mí me contraten para hacer el plan de gestión ambiental, pero no tenga política ambiental y tampoco tenga planificación ambiental. Estaría prácticamente sin un soporte, sin un fundamento adecuado cuando se debe tener de ello. Adelante. Bueno, vamos a entrar a ver cambio climático, variabilidad climática. Tema muy de moda en estos días. ¿Hay cambio en el planeta? Sí lo hay. De año 77 al 2017 han pasado 40 años. Sí hay cambio. Sí hay efectos del cambio climático. Sí hay calentamiento global. Adelante. Sí lo hay. Claro que hay reducción,
de la zona glacial en la parte norte y en la parte sur de nuestro planeta. Sí lo hay reducción. Adelante. Hay elevación también de la temperatura. Y usted ve que en los medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, usted comienza a ver contaminación ambiental e incremento de enfermedades. Titulares como este. La contaminación ambiental mata a 2 millones de personas cada año. Alerta roja ambiental. Nivel de contaminación del aire. El cambio climático se afecta a la salud ambiental. Y así sucesivamente una cantidad de información que nos llega, pero hay que saber discernir qué es lo uno y qué es lo otro. Siguiente. Y estamos hablando de cambio climático, pero se nos olvida algo. ¿Se acuerda que el avión que se desapareció en Malasia y después llega a buscar ese avión, un buque, y también se pierde en nuestros mares de nuestro planeta? Adelante. Y lo mejor es que se invierte miles de millones de dólares para poder hacer inversión, para saber si hay vida en Marte, o peor, para traer agua de Marte. Buscar vida en agua o agua en otro planeta es la solución. Cuando tenemos problemas aquí grandes de cambio climático, de variabilidad climática, adelante. Sí hay efectos. Las actividades humanas que son causantes de un cambio global por uso de energía, contaminación, uso de suelos, genera alteración al sistema terrestre, aumentos de gas efecto invernadero, alteración de ciclo de nutrientes, claro, pérdida de biodiversidad, sí la hay, y entonces hay riesgo en la seguridad alimentaria, nocivos en la salud, degradación de ecosistemas, impacto en los océanos, eventos meteorológicos extremos, migraciones. Todos son efectos del cambio climático. Siguiente. Las olas de calor, los fenómenos climáticos extremos, las altas temperaturas, las precipitaciones extremas, son efectos del cambio climático. Y entonces tiene efectos sanitarios como en la morbilidad, en la temperatura, en la contaminación del aire, del agua, enfermedades transmitidas por vectores, por roedores, etc. La pregunta es cómo nos adaptamos a ello. Siguiente. Calentamiento global, sí hay. Hay datos de incremento de temperatura por efecto de CO2. Sí los hay. Siguiente. El IPCC lo está reportando a cada rato. Los cambios de temperatura, el incremento de temperatura en diferentes zonas, también las hay. También la cantidad de CO2 en las zonas también. Siguiente. Hay evidencias de presencia de ello. Entonces, ¿qué es cambio climático? El cambio global se puede definir con los cambios generados de los procesos naturales y por la actividad humana, que afectan el ambiente global en forma directa o a través de la acumulación de alteraciones locales o regionales. Eso es cambio climático. Adelante. Según el IPCC, los principales gases antropogénicos son CO2, metano, dióxido nitroso, ozono troposférico. Y han reportado niveles de incremento de ellos. Siguiente. Sí hay efectos, impactos de cambio climático, aumento de temperatura, impacto en los alimentos, en el agua, en ecosistemas. Sí los hay. Y va a seguir creciendo el problema. Siguiente. Siguiente. Atrás, por favor, la de atrás. Esta. ¿Será que todo es cambio climático?
Hay eventos que son recurrentes climatológicos, que se generan con periodo o frecuencia de retorno cada 20, 30 años. No todo es cambio climático. Si usted como autoridad ambiental no distribuye bien las concesiones de agua para entregar, para entregar buena agua a la gente que lo necesita, pues genera problemas de sequía también. Siguiente. Los incrementos de concentración del nivel del agua también ya son evidencias. Siguiente. Y hay aspectos que confirman que hay cambio climático. Los huracanes son eventos ahora más fuertes, recurrentes cada vez más. El deshielo en el Ártico, sequías extremas en el África, lluvias, inundaciones, precipitaciones más fuertes, en periodos más cortos de tiempo, periodos de retorno más cortos. También, siguiente. Pero ¿será que los contaminantes emergentes son cambio climático? No. No sé si de pronto los que están presentes en la presentación se acuerdan de los Simpson y el famoso pez de 3 ojos. Eso es cierto, es cierto. Son contaminantes emergentes que no están regulados y que son subproductos, por ejemplo, de desinfección del agua o subproductos de algunos productos de cuidado personal, aditivos de gasolina, retardadores de fuego, esteroides, hormonas, aditivos industriales, antisépticos, que llegan al cuerpo como medicamento y se evacúan a través de la orina como forma de hormonas. Eso no es cambio climático, eso es contaminación emergente. Siguiente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué es mitigación? Conjunto de acciones, actividades o programas que conducen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que hacerlo. Y adaptación, conjunto de acciones que permiten reducir la vulnerabilidad de las comunidades humanas, ecosistemas y territorios por el cambio climático. Eso hay que hacerlo en nuestros países. Porque lo que genera más gases de efecto invernadero son los países industrializados en gran manera. Siguiente. Entonces, ya entrando al concepto de variabilidad climática, ¿qué es una zona tropical? ¿Será que es palmera, playa, brisa, mar, piña colada? ¿Será? Siguiente. Yo creo que no. Un concepto equivocado. Siguiente. Una zona tropical es la que está cerca al trópico, al Ecuador, donde se confluyen elementos importantes de la zona de convergencia intertropical, que son 5 grados de latitud norte y 4 grados de latitud sur. Y esa connotación genera lo que es la variabilidad climática en todo el globo terráqueo. Siguiente. Yo explico cada vez más que muchas veces la gente confunde el frío que se tiene en algún sitio por la ubicación sobre el nivel del mar y piensa que son 4 estaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia solamente se tiene una sola estación que se llama verano, con unos eventos muy marcados llamados época de lluvia y época de seca o de sequía. Y mucha gente dice que está en invierno porque está lloviendo. El invierno es cuando hay nieve. Digamos aquí Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, hay frío porque es altura sobre el nivel del mar. Cada vez que uno aumenta 100 metros de altura, disminuye 1 grado Celsius de temperatura como tal. Entonces, por eso hay temperaturas bajas cada vez que usted sube en altura sobre el nivel del mar. Y cada vez que está a bajo nivel del mar, pues también genera entonces calor extremo también. Siguiente. Entonces, la variabilidad climática es una medida de rango que son las condiciones y elementos del clima que cambian de un año a otro. Esta variabilidad puede ser alta o baja, pero nunca ausente. Es importante saberlo. Siguiente. Esta variabilidad climática puede ser en función de información que se tenga de 2 meses hasta varias décadas.
Pero cuando se conoce el cambio climático es que usted tiene información climatológica continua mayor a 100 años para comenzar a ver patrones de comportamiento de cambio climático y establecer si hay cambio climático o no. Sin embargo, repito nuevamente, no quiere decir que en nuestros países haya reducción de la capa de hielo de los páramos y la gente diga que no hay cambio climático. Sí, eso se llama efecto de cambio climático. Siguiente. Claro que también nos afecta a nosotros, los que estamos cerca del trópico, dos fenómenos, de la niña y el niño. Del niño, perdón, es cuando hay una confluencia de agua caliente y entonces se enfría y hay sequía. Y la niña es cuando hay agua fría y genera lluvias extremas. Siguiente. La relación océano-tierra, ¿sí? Es una zona en la que nos marca mucho el clima acá, son eventos importantes que también los gobiernos deben prepararse para ello, mediante planificación ambiental, y muchas veces no sucede eso, porque siempre se ha considerado que el clima es una variable estática, pero no dinámica. Inclusive en muchas planificaciones, incluso ambientales, no se tiene en cuenta el clima. En modelaciones, la gente utiliza software para hacer predicción en calidad del agua, aire, suelo, y muchas veces el clima lo consideran estático. Y es una mentira, es dinámico también. Siguiente. Entonces, esta variabilidad climática significa vulnerabilidad de sistemas humanos frente a al cambio de clima, impacto en la salud, producción agrícola, transporte, inundación, sequía, impactos típicos en la agricultura, escasez puntual de alimentos, compromiso de medios de supervivencia, volatilidad, impacto en la economía. Siguiente. En Colombia hay un divorcio grande que de pronto también usted lo puede evidenciar en sus países. Por un lado están los expertos de calidad del agua y por otro están los expertos de clima, pero nunca se unen para hablar directamente de una política completa de ambiental en términos de cambio climático, de adaptación y cambio climático. Si tuviese esa información, la integralidad de los fenómenos sería mucho mejor y conocer los fenómenos sería cada vez más mejor. Siguiente. Entonces, para variabilidad climática usted la puede establecer en 4 condiciones. Una mesoescala de 2 a 3 meses, estacional de 6 meses a un año, información continua. Interanual de 4 a 7 años y decadal de 20 a 30 años. La primera mesoescala sería una planificación a corto tiempo, estacional a mediano plazo, interanual largo plazo y decadal muy largo plazo. Y para que exista cambio climático, debe tener información más de 100 años para que comenzara a ver patrones de comportamiento. Siguiente. Esa relación del sistema climático global, de la relación océano-tierra en el trópico, genera lo que es la variabilidad climática. Siguiente. Lo que les decía, nosotros podemos marcar la zona de convergencia intertropical en el trópico 4 trimestres bien marcados. Por ejemplo, usted puede marcar un diciembre, enero, febrero, época seca mayor, marzo, abril, mayo, época lluviosa menor, junio, julio, agosto, época seca menor, y septiembre, octubre, noviembre, época lluviosa mayor. Si usted marcara los trimestres así, planificar para usted en agricultura, en disponibilidad de recurso hídrico, oferta más bien, y en varios aspectos de la economía que afecta un Producto Interno Bruto de un país, sería mucho mejor, porque se puede adaptar fácilmente y mitigar algunas acciones y puede hacer una planificación ambiental adecuada y pertinente. Siguiente. En Colombia sucede esto. Nosotros tenemos esta connotación importante de cambios de patrones de comportamiento por variabilidad climática, sequías extremas, épocas lluviosas muy fuertes, de precipitación altas. Adelante.
Y esa connotación genera lo que les dije, el fenómeno de lo que es la niña y la niña, que afecta directamente a nuestros países que están en el trópico. Siguiente. Especialmente Perú, Colombia, Chile, Bolivia un poco también. Estos son algunos datos para cuando es niño y niña, de cómo es el cambio de temperatura y un histórico de tiempo largo. Siguiente. Información del NAO, cambio de temperatura, patrones de comportamiento. Siguiente. La planificación que se puede hacer por los trimestres que les comentaba ahora, que sería mucho más adecuada. Siguiente. Lo que les decía, la connotación de lo que es el niño y la niña. Siguiente. Y también les comento esta parte. Siguiente, por favor. Bueno, que no pase esto. Con nuestra tecnología antigua nos estrellamos, ¿no? Nuestros países. Pero también compramos tecnología muy avanzada. ¿Y qué pasa? También nos estrellamos. Hay que tener los recursos y con la información que tengamos hacer en lo posible planificación ambiental pertinente. Pero estamos para eso, para cambiar la connotación en nuestro pensar y poder avanzar en una mejor planificación ambiental, sumado al cambio climático que es adaptación y mitigación y sumado a la variabilidad climática. Siguiente. Para finalizar, que no pase esto, que yo esté hablando de esta forma, como la animación que está de color verde, y lo piensa así, y usted que está sentado del otro lado, lo piensa diferente, siendo la misma idea. Siguiente. Muchas gracias. Eso es lo que quería compartirles a ustedes.